Aló, aló, muy, pero muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, nos encontramos ayudando a ministros alrededor del mundo. Y debido a la... Vamos a ver. Ahora sí. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Como parte de la misión y la visión que Dios le dio a esta casa de formar ministros, fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. El día de hoy vamos a empezar con una clase que es muy importante, así que vamos a dejar los saludos para después. Esta escuela de formación ministerial apostólica profética ahora tiene el privilegio de traer una palabra apostólica. Mis amados, Dios nos ha estado hablando como ministros maduros en preparar a la iglesia. Y no estoy hablando de una congregación. Estoy hablando de preparar a la iglesia, a toda la iglesia a nivel mundial. El Señor ha estado hablando que hay cambios que necesitamos hacer. Y es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a los puntos que vamos a hablar el día de hoy, porque Él nos ha estado hablando para que nosotros comencemos a preparar a esa novia que esté ataviada, quiere decir vestida para las bodas del Cordero. Dice que tiene que estar limpia, sin mancha ni arruga. La iglesia, después que Él la fundó allá en el primer siglo, ha pasado un proceso, ha sido golpeada, ha sido derribada y ha sido infiltrada con muchas enseñanzas que no son del agrado de nuestro Dios. Pasamos un tiempo de oscurantismo y ahora, a principios del siglo pasado, el Señor trajo un despertar a través del Espíritu Santo y empezó a traer revelación divina. Comenzó en 1906, allá en Azusa, California, y empezó a crecer a nivel mundial, llegando más o menos en los años 50 a más de 50 millones de personas que habían nacido de nuevo, que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Luego empezaron a haber cambios en los años 60, 70, cuando empezó a haber la intercesión profética. Antes no conocíamos sobre esto. Luego en los años 80 y 90 empezaron a salir profetas y apóstoles del Señor y empezó a haber una revelación más profunda. Pero ha habido una gran oposición. Y el día de hoy el Señor nos ha estado hablando acerca de algunos puntos que como hijos del Dios Todopoderoso necesitamos tomar en cuenta. En especial porque las personas que están en esta plataforma son personas con llamado ministerial. Quiere decir que son ministros, que llevan la delantera, que llevan el liderazgo en las congregaciones. Es tiempo que prestemos mucha atención a ciertos detalles que tienen que ir siendo ajustados dentro de nuestras congregaciones. Para iniciar, el Señor quiere que tengamos una mentalidad de reino. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Él quiere que tengamos visión de reino. ¿Qué significa mentalidad de reino? Significa que yo entiendo lo que es el reino. Pero visión de reino significa que soy un conquistador para conquistar las naciones para Cristo. Tengo que tener esta visión para poder alcanzar a conquistar la nación que me ha sido asignada o la ciudad en la que me ha sido asignada. Mis amados, nosotros tenemos que entender
que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hubo un cambio, una transformación. Al inicio, Dios comenzó con una familia, con un hombre, con Abraham, y habló de su descendencia. Esta descendencia se convirtió en el pueblo de Israel y trató con ellos como pueblo. Quiere decir que todo aquel que nacía dentro del pueblo de Dios inmediatamente ya estaba bajo la protección divina. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ahí se marcó un antes y un después. Él, en la última noche, antes de entregar su vida, él celebró la Pascua. De manera que él pudo dar a conocer que él sí había cumplido con la ley. Pero también él hizo algo muy importante. Y esto fue iniciar una nueva temporada para nosotros hoy. Quiero que veamos un texto. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como podemos ver aquí, cuando él dio gracias, cuando él dio gracias, él dijo: tomad de la copa, porque esto significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Ahí comenzó una nueva temporada. Dios abrió la oportunidad a todas las naciones para que se formara la iglesia de Dios. Y como iglesia se nos dio el gran privilegio de llegar a ser la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor nos está llamando a arreglar ciertas cosas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, para que este nuevo pacto realmente se pueda llevar a cabo. Yo quiero decirte que lo que el Señor nos está diciendo hoy es que Él quiere que regresemos y tomemos el diseño original que Él le dio a la iglesia, a una iglesia con poder, a una iglesia con un temor reverente a Dios, una iglesia que realmente tenía visión de reino. El modelo de Dios, el diseño que Dios le dio a cada uno de sus proyectos desde el inicio, Él le puso un sello, y ese sello fue la gloria de Dios. Cuando nosotros regresemos y podamos llevar el diseño correcto de la iglesia en nuestro tiempo, también podremos recibir este sello divino de la gloria de Dios. El Señor, a través de los siglos, como arquitecto, Él ha ido diseñando diferentes casas, diferentes formas de cómo Él quiere que se le adore. Así que, al principio, hablando de estos diseños, el Señor le dio los diseños a Moisés, los diseños para que hicieran un lugar donde lo iban a adorar. Moisés tomó ese diseño y lo empezó a poner por obra, a construir una casa para Jehová. Este diseño, al final, cuando todo ya estaba en su lugar, cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, cuando Moisés acabó de colocar todos los utensilios, dice la palabra de Dios que la gloria de Dios cayó sobre la casa. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 40 y versículo 34.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Como podemos ver, después que fue terminada, dice que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó aquel lugar. El Señor quiere una novia llena de la gloria de Dios. Pero esta no fue la única oportunidad donde vemos esto. Después de todo lo que hizo Moisés y aquel modelo, al final Dios selló ese diseño desde el cielo, derramando su gloria. Más adelante, Dios le dice a David que van a levantar un templo. Esto lo hizo el rey Salomón. Pero cuando ellos terminaron de construir la casa del Señor, al final, cuando ya habían puesto y erigido todas las cosas que tenían que ser puestas en el lugar, dice que Salomón empezó a levantar un altar de adoración. Y los sacerdotes, mientras ministraban, bueno, vamos a leerlo mejor. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Como podemos ver, después que ya se había inaugurado el templo, a través de la adoración verdadera, dice que cayó sobre aquella casa una nube y que la gloria de Jehová llenó la casa. Los sacerdotes tuvieron que salir y ya no pudieron ministrar. Ahora, yo quiero que entendamos que cuando nosotros seguimos el diseño que ha sido bajado del trono de Dios, para nuestro tiempo sucederá lo mismo. Nuestras congregaciones serán llenas de la gloria de Dios y cosas sobrenaturales comenzarán a pasar. Esto atraerá a más gente porque querrán ver lo que está sucediendo. Pero para esto nosotros primero tenemos que regresar al diseño original de Dios para la iglesia. Tenemos que aprender a hacer verdadera adoración, una adoración en espíritu y en verdad, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras congregaciones. Entonces, el primer punto que vamos a ver el día de hoy es cómo regresamos al diseño original de Dios para la iglesia. ¿Cuál era el propósito divino para nuestro tiempo hoy? Hoy nosotros necesitamos caminar con el entendimiento acerca de lo que Dios quiere en nuestras congregaciones. Mis amados, es muy triste, pero muchas personas no tienen identidad de hacia dónde van, debido a que han repudiado o han rechazado lo profético y lo apostólico. No hay quien traiga ese rema de Dios con sabiduría para enseñarnos, para prepararnos, para formarnos sobre los trabajos que deben hacerse dentro de la iglesia. Hoy es tiempo de recuperar el diseño divino que Dios ha puesto sobre este pueblo, para que la gloria de Dios nos inunde y podamos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor ya sabía esto, que esto habría de suceder en este tiempo. Por eso lo dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Será aún mayor de lo que pasó allá en el tabernáculo de Moisés. Será aún mayor de lo que pasó en el templo en Jerusalén. El Todopoderoso se manifestará y toda la gente sabrá que Él es Dios sobre la tierra. Y delante de Él toda rodilla se doblará.
Mis amados, cuán importante es el escuchar esos principios divinos que el Señor nos está trayendo para alinearnos como la novia, estando siendo ataviada para hacer las cosas y estar preparadas para la boda del Cordero. Hoy, en este tiempo, necesitamos nosotros tener claro estas cosas. Como apóstol del Señor, estamos recibiendo estas instrucciones y debemos de entender en nuestro corazón que estamos llegando a ese tiempo de los últimos días. Hace tiempo el Señor me dijo, estamos en principio de dolores, pero ahora el Señor nos está mostrando que el tiempo del fin se ha acercado, que es tiempo que nosotros, como siervos del Altísimo, comencemos a vivir en lo que es esta visión de reino. Debemos de entender que debemos de tener esta visión de reino tanto como hombres, como también a nivel de familia, como individuos, pero también a un nivel estructural. La iglesia debe de tomar su lugar, porque fíjate que hemos alcanzado niveles extraordinarios. En algunos países, más del 50% somos cristianos evangélicos. Pero sabes, esta gran cantidad de personas no tiene la influencia necesaria para que hayan cambios en ese país. ¿Por qué? Por la cultura, por la estructura, por la religiosidad que ha invadido mucho en las congregaciones. Ahora el Señor nos está llamando para que venga una nueva temporada. Vamos a hacer una pausa para que podamos entender qué es cultura de reino. ¿Qué es cultura de reino? Es hacer una transformación de la cultura. Les voy a contar un poquito de lo que sucedió hace como 500 años cuando España comenzó a conquistar todo lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Mis amados, España comenzó a hacer cambios en la cultura de los indígenas que vivían en estos territorios. Les cambió el alimento, les cambió las vestiduras, cambió la religión, cambió el sistema de gobierno, cambió el lenguaje, cambió la forma de cómo se adoraba a Dios. Ellos, vamos a decir, metieron su propia religión. Y esto hubo una transformación en todos los países, no solo en uno. La cultura cambió. Las costumbres, la forma como vivía el pueblo, las casas. Empezaron a haber carreteras, calles, gobiernos, la forma en que se llevaba la justicia. Se diseñaron cortes, jueces, abogados y todo una estructura completa sobre la parte de la ley. Ahora, mis amados, el reino de Dios tiene su propia cultura, tiene su propio idioma, tiene su propia manera de cómo llevar una vida en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos lo está enseñando, pero ¿sabe cuál es el problema? Muchos no lo están aprendiendo ni haciendo los cambios en sus hogares, porque muchas personas que se dicen llamar cristianos, en la casa son una cosa y en la iglesia son otra. Cuando los miran salir el domingo para ir a la iglesia, dice, mira quién va ahí, van para la iglesia. Pero ellos escuchan todos los pleitos, todo el desastre que hay en sus hogares, donde no hay un buen testimonio. Y ahora nosotros como ministros del Dios Todopoderoso, es tiempo que empecemos a llevar un cambio a las congregaciones, donde comencemos a vivir bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde comencemos a ser transformados
como hijos de Dios y a que se refleje en nuestra vida el Cristo que llevamos dentro. Porque en este tiempo es importante que la iglesia tenga un impacto en la cultura, tenga un impacto en las comunicaciones, tenga un impacto en todo lo que se realiza en tu ciudad. Mira, en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, la iglesia nació de un vientre judío y venía con esa cultura. Luego tenía una influencia romana, filosofía griega y muchas otras cosas que habían en aquel tiempo. Pero la iglesia se mantuvo pura y sin mancha. La iglesia no fue impregnada por todo lo que existía en aquel tiempo. Fue siendo refinada para cambiar la cultura de lo que había en aquel tiempo. Hoy, en esta cultura occidental, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender qué es tener cultura de reino. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestras congregaciones. Debe de reflejar al Cristo que adoramos. Debemos de reflejar que tenemos el ADN como hijos de Dios, que caminamos en el amor de Dios, que logramos identificarnos y vernos diferente de cómo el mundo camina. Tenemos que hacer cambios dentro de nuestras propias congregaciones. Tiene que verse el amor de Dios. Tiene que haber una transformación. Y es nuestro ejemplo, como ministros del Dios Todopoderoso, lo que traerá el cambio a la iglesia. Hoy yo platicaba con unos ministros en Estados Unidos y me pedían ayuda porque habían tantos problemas. Se le habían revelado el grupo de alabanza, unas hermanas estaban murmurando sobre los pastores y habían tantos problemas porque habían permitido entrar es un espíritu de Jezabel que está provocando división. Ahora esto sucede porque no estamos teniendo una cultura de reino. La mayor parte de las congregaciones no tienen un grupo de intercesores, no tienen un grupo de adoradores. Algunos me van a querer corregir y decir, sí, yo tengo un grupo de alabanza. No es lo mismo. Los adoradores no necesariamente son músicos. Los adoradores no necesariamente cantan. Los verdaderos adoradores son los que adoran en privado de lunes a viernes para que el domingo puedan subirse y alabar a Dios con un corazón puro. Mis amados, la cultura del reino viene a cambiar y a transformar nuestras vidas. Que se vaya toda duda, que se vaya todo temor, que se vaya todo lo que nos está estorbando, porque debe de haber una transformación de nuestra cultura en la cultura del reino, teniendo un lenguaje del reino. Mis amados, es triste a veces escuchar ministros que se les salen malas palabras todavía, porque no han sido transformados. El evangelio debe ser dado a conocer. Nuestra doctrina tiene que ser una doctrina de reino, tener entendimiento lo que es el evangelio del reino. Jesús nos predicó, pero él no predicó un evangelio de salvación, no, él predicó un evangelio de reino y dijo que estas buenas nuevas del reino se darán a conocer en toda la tierra habitada para testimonio. Quiere decir que la vida de los predicadores, de los que llevan ese evangelio, tienen que ser una vida que refleje el reino de Dios. Es decir, en nuestro tiempo tenemos que estar enfocados no solamente en la salvación de las almas, sino en la transformación de las vidas de cada uno de aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado. Muchas personas
se desviven por hacer eventos, por hacer cruzadas, por poner muchos parlantes y gritarle al mundo el evangelio. Pero ¿sabes qué verdaderamente va a atraer a los incrédulos? Cuando tu vida sea transformada, cuando ellos vean la bendición que es ser un hijo de Dios. Hoy debemos de ser un ejemplo en nuestra nación, un ejemplo para toda la gente en nuestro barrio, en nuestras ciudades. Tenemos que establecer el reino de Dios primeramente en nuestros hogares, con nuestros hijos. Necesitamos establecer el reino de Dios en la tierra. La iglesia es una embajadora del reino que nos lleva a perfeccionar, limpiando nuestras vestiduras, quitando toda mancha y arruga. Debemos de tener una influencia en nuestra generación, como lo fue el rey David. Nuestra cultura de reino debe de impregnar a todo aquel al que toque en nuestras comunidades. La gente debe saber que somos hijos de Dios, que no necesitamos decirlo, que la manera en que actuamos. ¿Sabes? Esta mañana yo salí a caminar y mientras caminaba iba orando y declarando que se establecía el reino de Dios. Y esto me llenaba de gran gozo. Y mientras caminaba y me encontraba con personas, los saludaba y les decía buenos días con una sonrisa. ¿Y sabes qué pasaba? La gente se me quedaba viendo como extraña. ¿Qué le habrá pasado a este hombre? Y algunos me saludaban y decían, sí, 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 buenos días. Pero, ¿sabes? No están acostumbrados. No están acostumbrados ni siquiera a saludar. Pero, ¿sabes? Nosotros como hijos de Dios, no debemos de ser los amargados de la cuadra. No debemos de ser aquellas personas que no quieren hablar con los vecinos. No, no debemos de ser esas personas. Debemos de ser personas que realmente reflejemos la luz del resucitado, la luz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo que en nuestros discipulados empecemos a traer una transformación de reino, un cambio en las vidas. A mí me alegra escuchar cuando muchos hermanos me cuentan cómo están habiendo muchos cambios en la vida de las personas que están ayudando. Hace poco hablaba con una hija muy amada, la profeta Norita, y ella me decía, papito, yo quiero que me ayudes a saber cómo voy a dar la bendición a unas personas que se van a casar. Ellos ya tienen varios años de estar juntos, pero apenas ahora se dieron cuenta que deben de transformar sus vidas. Quieren bautizarse y quieren que les demos una bendición sacerdotal como ministros del Dios Todopoderoso. Ella venía porque es su primera vez que va a dar esta bendición. Y luego me preguntaba sobre varias cosas sobre el bautismo, porque está preparando un grupo para llevarlos a las aguas. Están habiendo transformaciones en la vida de muchas personas y nos sentimos muy gozosos de poder ver cómo las congregaciones están siendo transformadas por un evangelio de reino, transformadas por un evangelio de poder, donde sus vidas tendrán un avance, donde los matrimonios se están dejando de pelear como perros y gatos y se están convirtiendo en un ejemplo para sus hijos. Están enfocados en hacer crecer el reino de Dios. El reino primero tiene que llegar a tu casa, tiene que ser establecido, tiene que haber amor, tiene que haber unidad, tiene que haber gozo y tiene que haber la guía del Espíritu Santo para que como iglesia nosotros no solamente estemos creciendo,
sino que estemos transformando una sociedad que ha caído en decadencia, porque la influencia del enemigo está queriendo confundir a la gente. En una cultura donde todo lo que antes era malo ahora es bueno, donde las leyes han permitido el aborto, el casar personas del mismo sexo, donde en muchos lugares realmente lo que se está viendo es violencia y derramamiento de sangre. Es tiempo que seamos la esperanza que el Señor quiere. Esto significa cultura de reino. Hay una cantidad enorme de cristianos, pero ¿saben? No han podido transformar su ciudad o su barrio. Ahora es tiempo que nosotros empecemos a transformar las vidas de aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado, a transformarlas como individuos, como familias, a traer restauración en los hogares, sanidad a los enfermos y, por supuesto, libertad a los cautivos. Yo veo, mis amados, que en muchos ministerios los apóstoles no son accesibles a las personas. ¿Sabes? Yo tengo un número que está accesible a todo el mundo. Aparece en las redes sociales y si alguien quiere contactarme, ahí tiene una conexión directa. ¿Sabes por qué? Porque mi trabajo es edificar el cuerpo de Cristo. Ya nosotros cuando llegamos a la madurez, ya no tenemos bandera. ¿Qué significa eso? Que ya no importa las denominaciones, ya no importa los ministerios. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe ser edificado para gloria y honra de nuestro Señor. Yo quiero que tú entiendas que como ministro del Dios Todopoderoso, tenemos que tener influencia y predicar en todas las diferentes esferas, tanto esferas de gobierno como esferas de negocios, empresariales, esferas educativas. Tenemos que penetrar en estas diferentes esferas. Dios lo hizo en el primer siglo, cuando asignó a Felipe a predicarle a aquel etíope. Pero aquel no era cualquier etíope, era el jefe de los tesoros de Candace, de la reina de Etiopía. Y Dios puso a predicar a muchos hombres, como por ejemplo al apóstol Pablo, que le predicó al procónsul Sergio, que se encontraba bajo la influencia de Elimas, aquel mago que lo tenía subyugado. Pablo declaró una palabra e hizo libre al procónsul, trayendo la luz a aquel lugar. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que esta influencia que debemos de tener debe de ser en todas las áreas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de la tierra, del mundo y de todo lo que hay en él. Ahora, quiero hacer una pausa ahí porque, ¿sabes? No es lo mismo la tierra que el mundo. La tierra está hablando del planeta, pero cuando habla del mundo, habla de diferentes esferas donde la población está. Nosotros tenemos que penetrar, predicar y anunciar para que todos los elimas de este tiempo que están tratando de influenciar a todas las autoridades no tengan esa influencia. Como verdaderos ministros del Dios Todopoderoso, como apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, necesitamos ser una influencia en el mundo natural. Para que nosotros podamos avanzar, necesitamos tener esta visión de reino. Para que podamos nosotros tener una influencia en esta generación. Porque si lo dejamos, Satanás arrasará a través de la cultura, a través de costumbres, y él
seguirá engañando a las personas. Nosotros tenemos que una vez más levantarnos. Mira, quiero decirte que en muchos lugares tenemos cristianos, pero existe una cultura que muchas veces nos aísla. Y es muy importante que nosotros tenemos que ser muy claros en cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores y no tener temor, porque la influencia está llegando aún para enseñar cosas contra los principios divinos en las escuelas. Y muchos se han convertido solo en motivadores. No están hablando de los verdaderos principios que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que entender que la iglesia no está solamente para figurar, sino que la iglesia está para tener una influencia en todas las diferentes esferas. Quiero contarles, mis amados, que cada uno de nosotros necesita escuchar. Vamos a leer un texto. Apréndete esto porque es muy importante. Mira, vamos a leer el libro de Jeremías en el capítulo 15 y en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dice, por tanto, esto dice Jehová, si te convirtieres. Nosotros hemos tomado mal esta palabra porque cuando alguien le pregunta si se convirtiere, está pensando en el día que confesó a Jesús. Pero esto es una palabra que es continua. Vamos a tener que seguir siendo transformados y Dios nos va a ayudar porque dice, yo te restauraré y delante de mí estará. Y si entresecaras lo precioso de lo vil, ¿cuál es lo precioso y cuál es lo vil en tu vida? Lo precioso es Cristo. Lo vil es tu carne. Lo vil es tu alma. Y debe de morir para que lo precioso que es Cristo sea lo que sea reflejado en tu vida. Pero mira qué interesante. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchas congregaciones tratan de hacer cosas para aparentar que son similares a la gente del mundo, para que no los miren como algo raro. Yo creo que necesitamos levantarnos como verdaderos ministros del Dios Todopoderoso y traer una cultura de reino, transformando los lugares, las casas, las familias, en los lugares laborales, trayendo el gozo del Espíritu, transformando nuestras ciudades en ciudades limpias. Mis amados, es tiempo que llevemos esta cultura de reino más allá de lo que se nos ha estado enseñando en la iglesia hoy. Necesitamos una iglesia fuerte que se levante también con el entendimiento de la palabra de Dios. Es importante que se levanten hombres y mujeres maduros, íntegros, con influencia para que podamos nosotros ser un ejemplo para la sociedad. Ahora, mis amados, el enemigo está continuando con su acecho, pero nosotros necesitamos comenzar en la iglesia en esta transformación. Quiero hablarles de que nuestro Señor Jesucristo, uno de los principios que él señala es acerca del reino. Este es un principio bíblico. Vamos a verlo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
el principio que nos dejó nuestro Señor. Buscad primeramente el reino. Esto fue lo que Él nos mandó. Así que nosotros vamos a comenzar a hacer esta labor para que la iglesia esté preparada. Nosotros tenemos que entender que el reino tiene que estar establecido a donde vivimos como una cultura de reino. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que aplicarlo en nuestra vida en cada momento. ¿Sabes algo muy importante? Esto tiene que ver con doctrina de reino. Y sabes, muchos no han entendido lo que es una doctrina de reino. Nosotros tenemos una serie de manuales que habla de esta doctrina de reino. Yo hoy le voy a regalar el número 2. Estate pendiente para que puedas tenerlos todos y enseñar. Es como un discipulado esta doctrina de reino. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos presenta la palabra reino 53 veces, pero en el libro de Daniel se nos presenta 55 veces. Quiere decir que toda la Biblia, tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas, toda la Biblia habla de reino. Y ahora en el tiempo de la gracia, Santiago, Pedro, Pablo nos dicen en las escrituras acerca de esto. Y sabes, el reino no comenzó con la iglesia, comenzó desde antes, porque cuando estos hombres vivían, lo único que ellos tenían como Biblia era las escrituras hebreas. Pero esto trajo una función dentro de la iglesia que pudo darles después del nuevo pacto. Obviamente, hubo un cambio en algunas cosas porque ya no se daban los ritos como por ejemplo el sacrificio de animales y otras cosas. Pero la cultura del reino siempre ha existido en el pueblo de Dios. Jesús habló de las bienaventuranzas en todos estos capítulos, en todas esas enseñanzas. Él habló del reino. Él habló de los fundamentos del reino, del impacto del reino en la sociedad y en las personas. Ahora nosotros, como ministros de Dios, tenemos que conocer los principios del reino, vivir en la cultura del reino, enseñar lo que es el reino. Y esto traerá un cumplimiento de lo que Dios quiere para la iglesia. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar bien cimentados. También tenemos que estar bien establecidos. ¿Sabes? Algo que nos enseñó la pandemia es que la iglesia no estaba lista. Y en cuanto comenzó a suceder aquello, muchos fueron cayendo, ya no regresaron. Hoy es tiempo que nos preparemos, porque la verdadera persecución será aún peor. ¿Sabe? El siguiente punto del que quiero hablar es el de posición. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene que entender dos cosas: identidad y posición. Una congregación donde las personas no saben cuál es su posición en el cuerpo, no van a hacer su trabajo como debe ser. No saben claramente cuál es su función. Y sabe, es muy triste, porque muchas personas me han dicho, sí, es que yo fui ungido como líder. ¿Y líder de qué eres? No sé. Nunca me dieron instrucciones. Entonces, ellos andan ahí metiéndose en un lado, en el otro, y esto no debe ser así porque no funciona así. Para que una persona pueda convertirse en un verdadero servidor de Dios, tiene que tener entendimiento a qué fue asignado, cuál es su lugar dentro del reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos parte y tenemos que tener esta identidad como hijos de Dios. ¿Quiénes somos en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué lugar y qué papel jugamos para que podamos hacer un trabajo óptimo? Mis amados, miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 12. Dice que no lo vamos a leer porque está bastante largo. Dice
que no todos los miembros son pie, no todos los miembros son manos del cuerpo de Cristo. Así que tú tienes que saber, porque no todos son ojo, porque no todas son boca. Mis amados, es tiempo que tú sepas cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Cada persona, por ejemplo, mira, en una empresa, tú sabes que en la entrada hay un guarda que cuida. Si entras adentro, hay una gran variedad de personas que trabajan. Están los, vamos a decir, los supervisores, los mandos medios. Y luego está la gerencia. Ahora, cada quien debe saber cuál es su lugar, porque si no, todo aquello sería un desorden. Ahora es tiempo que la iglesia se prepare. Comencemos a saber exactamente, a orar para que el Señor nos revele cuál es la posición de cada uno de nuestros líderes, cuál es el papel que debo de jugar, cuál es la posición. Imagínate que fuéramos un equipo de béisbol y todos quisieran ser primera base y no hubiera quien piche, no hubiera quien cache, no hubiera nadie quien agarrar la pelota. Mis amados, necesitamos entender cuál es la función que yo debo hacer en el cuerpo de Cristo. Cuando yo entendí esto me permitió saber exactamente lo que debía de hacer. Y esto le trajo mucha dirección a mi vida, porque cuando tú sabes quién eres, no te metes en el carril del otro. Imagínate que fuéramos un ejército de guerra y tú te estás metiendo frente a otro, te va a acribillar tu mismo soldado. Porque eso, cada uno de nosotros necesitamos saber cuál es nuestro lugar. Otra cosa que es muy importante, aparte del posesionamiento, el número 3, necesitamos un principio de identidad. Pero como reino, nosotros necesitamos conocer al rey para que nosotros podamos tener esta identidad, ver cómo funciona, cómo operaba nuestro Señor Jesucristo a base de señales, milagros, cómo operaba su ministerio. Mucha gente no conoce verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que vendrán muchos que harán señales y milagros, pero cuando lleguen delante de él les dirá, yo no los conozco, porque realmente no pasan en tiempo de intimidad con el rey, no hay un vínculo directo con él, no están escuchando la voz del rey, no entienden cuáles son los diseños de Dios en la tierra para nuestro tiempo, no tienen una verdadera comunión con el rey, ni a través de su Santo Espíritu. Recordemos que es muy importante que este principio debemos de, para poder llegar a conocerlo, necesitamos entender que somos gente de reino. Para esto usted debe conocer la palabra de Dios muy textualmente. ¿Sabes? Tenemos que para volvernos una cultura de reino debemos de conocer la palabra de Dios. Tú sabes que fue lo que Dios, la instrucción que Dios le dio a Josué para que él pudiera hacer bien su trabajo. Veámoslo. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira qué interesante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que lo vamos a leer en voz alta. Y dice, leerás de día y de noche. Mis amados con dificultades, muchos ministros leen la palabra de Dios una vez a la semana. Nosotros debemos de hacerlo a diario para que podamos tener cultura de reino. ¿Sabes? Debemos aprender a enseñar al pueblo de Dios. También a que conozcan la palabra de Dios. Fíjate que bien triste. Yo he visto muchos ministros, muchos pastores
que leen un texto, 2 líneas, y predican 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Y todo lo que dijeron durante esa hora no tiene una base bíblica, un fundamento. Y debido a que no hay un fundamento en la iglesia, pasa cualquier otra secta por ahí predicando. Y sabes, los miembros de la iglesia no pueden defender su fe. No se pueden acordar en qué lugar de la Biblia dice acerca de nuestra doctrina. Debemos de comenzar a enseñar las verdaderas escrituras en la iglesia. Yo recuerdo que antes que yo fuera bautizado, yo tenía que conocerme todos los libros de la Biblia y tenía que conocer principios bíblicos para poder realmente ser un cristiano. ¿Cómo voy a saber qué debo de cambiar en mi vida si no me han sido enseñado? ¿Cómo defender tu fe? A veces es triste que ni siquiera pastores pueden ponerse y hablar con una de esas personas que anda predicando ahí, porque no se recuerda dónde están los textos. Eso es porque esta palabra de Dios se ha apartado de tu boca y no estás leyendo día y noche. Mis amados, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene poder y es necesario que nosotros aprendamos a usarla como una espada de 2 filos. Tenemos que ser diestros y ambidiestros para poder utilizarla de cualquier manera. De esta manera conoceremos al Rey y la forma en que él opera. ¿Sabes? Es muy difícil en muchos lugares cuando yo le pregunto a alguien sobre un texto bíblico que deberían de conocerlo y no lo conocen. Es porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tener una cultura de reino. Quiero mencionar dos puntos más. Una de la cultura del reino, una de las cosas más importantes dentro de la cultura del reino se llama paternidad divina. La mayor parte de las iglesias no enseñan sobre paternidad, pero los hijos de Dios que están bajo una cobertura apostólica profética deben de conocer lo que es la paternidad divina. Necesita aprenderlo. ¿Sabe? Nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Liderazgo. En esa escuela de liderazgo, nosotros le damos varios manuales. Hay un manual de liberación, manual del Espíritu Santo, hay un manual de paternidad divina. Pero muchos no han querido ni siquiera comenzar esa escuela. Esa escuela dura 3 años y medio. Y lo que hará es traerte enseñanzas para que tú puedas estar impartiendo en tu congregación. Otro punto que quiero mencionar es la formación ministerial. Y esa escuela de eso trata, de ir formando a los nuevos creyentes para que puedan ser servidores. Recuerda, ¿cuál era el lema de nuestro Señor Jesús? El primero te llamaba, te enseñaba y después te mandaba. Hoy eso no ha cambiado. Esa es una cultura de reino. Para esto debemos formar a las personas, no solamente discipular. Discipular es una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre formar y discipular? El discipulado te enseña doctrina, te enseña lo que es la gracia, que es el bautismo, que es el Espíritu Santo, todas esas cosas. Pero la formación tiene que ver con el carácter, tiene que ver con los cambios en la vida de las personas que han sido puestas bajo nuestro cuidado. Bien, ahora ya entendimos varios puntos del reino, pero voy a tocar un punto más profundo ahora, porque nada de esto va a ser posible si nosotros no tenemos clara la naturaleza del ministerio apostólico. Por muchos años hemos estado peleando porque muchas denominaciones no aceptan el llamado apostólico ni el llamado profético. No quieren dar a conocer que realmente existe un ministerio apostólico.
Mis amados, cuando yo comencé a trabajarle al Señor, yo trabajaba con una denominación llamada las Asambleas de Dios. Ahí en el manual directamente habla de los 5 ministerios, pero en la realidad, en toda la nación, solo habían como 2 o 3 apóstoles. Y estos pertenecían a la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios. De ahí no había nadie más. No había esa forma de cómo las congregaciones pudieran ser ministradas por apóstoles, profetas. Hemos pasado en los últimos 40 años, 30 años, vamos a llamarlo así, en los últimos 30 años, un desarrollo de los ministerios y muchos se han opuesto. Pero sabes, el ministerio apostólico y profético está trayendo una transformación a la iglesia. Hay un cambio y esto está trayendo a muchas personas que están siendo transformadas en la iglesia. Y cada día más la iglesia seguirá creciendo en la unción apostólica profética, pero nosotros tenemos que tener con claridad acerca de esto, porque si no, nada de lo que te he hablado podrá ser posible. Todo lo que te he hablado es cultura de reino, tiene que ver con unción apostólica. Nosotros tenemos que entender cuál es el lugar de un apóstol dentro de las congregaciones. ¿Cuál es el lugar que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestro trabajo como apóstoles del Señor? Mis amados, sé que dentro de las personas que me escuchan hay varios apóstoles y hay unos que tienen un llamado apostólico. Pero es tiempo que nosotros empecemos a enseñar esta cultura de los 5 ministerios. Como iglesia, tenemos que regresar al diseño de los 5 ministerios. Porque, ¿sabes? Tú debes entender cuál es el pleito que se trae en muchas denominaciones en contra de lo apostólico. Porque en uno de los textos bíblicos, Pablo habla y se refiere a él como el último apóstol. Pero ellos no entienden por qué Pablo está hablando de esto. Recuerda, después que nuestro Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, él le dijo a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén y no se muevan, como quien dice, no hagan nada hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no hicieron caso. ¿Y sabes qué hicieron? Había quedado un lugar, el que había dejado Judas Iscariote. Entonces ellos tomaron y echaron suerte sobre 2 hombres. Echaron suerte para ellos escoger a esa persona que habría de llenar ese espacio de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿por qué esto tan relevante, mis amados? ¿Por qué es tan importante? Porque en el libro de Apocalipsis nos habla de que hay 12 tronos. Ahí es donde se sentarán los apóstoles. Pero ¿de quién está hablando ahí? Los 12 apóstoles se les permitió que lo que ellos escribieran, los escritos, eran escritos inspirados por Dios. Así que los 12 apóstoles se les permitió formar parte de las escrituras inspiradas por Dios. Pablo estaba en un pleito ahí en ese lugar porque a él no lo aceptaban como apóstol. Y él lo menciona en varias y repetidas ocasiones. Pablo tenía una guerra. Cuando él hablaba, todos los demás se burlaban de lo que él decía, hasta que realmente él pudo tomar su lugar. Así que cuando él habla como el último apóstol, él estaba hablando de como apóstol del Cordero. Pero quiero decirte que hay otro tipo de apóstoles, que son los que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11. Esos se llaman apóstoles de ascensión, porque fueron puestos por nuestro Señor Jesucristo después que él ascendió.
Es muy importante que nosotros entendamos que muchos de estos se encuentran en las Escrituras. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, cuando Pablo ya logró mostrar que era un verdadero apóstol, Pedro habló de él. En Primera de Pedro, vamos a ver, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hallando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Como podemos ver, a él no habían aceptado. No habían aceptado las escrituras de Pablo, pero Pablo escribió la mitad de lo que nosotros conocemos como las escrituras hebreas. Así que él verdaderamente fue un verdadero apóstol del Señor, que el Señor lo llamó. No fue escogido por los apóstoles. Así que él llegó a formar parte de esto como apóstol del Cordero. Se le da la oportunidad de que él pudiera tener sus escritos en la palabra de Dios. Pero no fue así con Matías, porque en él echaron suertes, dice el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 26. Pero podemos ver que ya después de que se completaron los 12 apóstoles, esto no quiere decir que no habrían más apóstoles, porque tenemos en la escritura, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Ya entendimos que Pablo sí llegó a ser uno de los apóstoles del Cordero, pero Bernabé no aparece entre los apóstoles del Cordero. Sí habían otros apóstoles. Ahora, Bernabé, y déjeme decirle algo muy interesante, ya que Bernabé fue la persona que fue a traer a Pablo, que lo enseñó, fue su maestro. Pero esto no es de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Fue Pablo quien fue escogido para ser apóstol del Cordero. Así que mis amados, debemos de entender que fue el Señor quien lo hizo y luego lo ratificó delante de todos los apóstoles. Cuando en un ayuno ellos se encontraban, que se encuentra en el libro de Hechos 13, 2 y 3. Vamos a leerlo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mis amados, aquí estaba Pablo en medio de todos los apóstoles y fue el Espíritu Santo quien los señaló, también a Bernabé. Ellos fueron ungidos, se les impuso las manos y fueron enviados para hacer una labor. Es importante que nosotros aprendamos a tener esta visión de reino, pero para esto vamos a necesitar el entendimiento de lo apostólico en nuestras congregaciones. ¿Qué papel juega lo apostólico en las congregaciones? El Señor sigue hablando. El Señor nos está llamando como novia para que seamos ataviadas y que podamos botar toda la influencia de afuera y que tomemos una doctrina sana basada en las escrituras
porque todo lo que les mencioné es una palabra apostólica. Tiene que ver con unción apostólica. Y para que usted pueda avanzar, usted va a necesitar. Mire, me gustaría mencionarle algo muy importante. Cuando se escribió en las escrituras, hubo un libro que se escribió para que nosotros lo entendiéramos como parte de nuestra cultura de reino. Ese fue el folleto de Teófilo, que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Pero después se escribió otro, el segundo. Este fue Hechos. Y Hechos trae la cultura de reino, pero a nivel congregacional. El primero es para nosotros, para que lo aprendamos como persona. Pero el segundo tiene que ver con una iglesia. Y sabes, yo creo y tengo la certeza que el libro de los Hechos de los Apóstoles no ha terminado de ser escrito, porque mucho se habla allí de la iglesia. Yo no creo que debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de la iglesia de Jesucristo, porque ahí se mira cómo se levanta la iglesia y es un ejemplo para nosotros hoy. Tomemos el diseño y comencemos a caminar en una visión de reino, en una cultura de reino, para que seamos sellados con la gloria de Dios como fue hecho en el pasado. Porque la promesa es que ahora, en este tiempo, la gloria postrera será mayor que la primera. Mis amados, es tiempo a que busquemos la gloria de Dios, a que caminemos con autoridad de reino y de gobierno, con identidad y cultura de reino, para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, hasta aquí llega esta enseñanza. Espero no los haya aburrido, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Si hay algo que se te pasó y quieres repasarlo, puedes pedir el video para que puedas entenderlo. Hoy quiero regalarte la segunda parte de Manual de Reino, que es el Manual de Reino número 2. Para que puedas obtenerlo, solo tienes que mandar este código. Puedes tomar una imagen, ¿verdad? Un pantallazo, una foto, para que me lo envíes en cuanto termine la clase, para que podamos nosotros enviarte digitalmente este manual. El código es 565565. Mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Ahora vamos a hacer una pausa. Quiero contarles que los pastores Alfonso y María Elisa tuvieron un fin de semana muy ocupado, tuvieron un congreso donde estuvieron ministrando a las personas que han sido puestas bajo su cuidado, ¿verdad? Así que yo quisiera pedirle a mis amados pastores Alfonso y María Elisa si pueden activar su micrófono, por favor, y nos cuenten qué fue lo que sucedió. ¿Aló? Aló, aló. Buenas noches, papito. Saludamos también a todos los hermanos que estamos en esta plataforma, a su esposa, a su familia, y muy agradecidos y honrados de parte de nuestro Señor, porque tuvimos el privilegio de poder tener este segundo congreso y ministrar sanidad interior, liberación a nuestros hermanos, y también tuvimos visitas de otras congregaciones. No fuimos tantos, la verdad es que teníamos anotado como 40 personas, pero al final llegaron todos los que Los que vemos tenían acá. que llegar, mi niña. Llegaron los Los que que tenían tenían que que llegar. ir. Amén, amén, papito. Así fue. Pero mire, maravillosa la experiencia.
los hermanos muy agradecidos de Dios por lo que Él está haciendo en nuestra ciudad. Está transformando nuestras vidas. El Espíritu Santo ha sido muy bueno, papito. Ha sido muy bueno. Por acá dejo a mi amado. Amén, papito. Yo le doy muchas gracias, primero que nada, al Señor por lo que está haciendo acá en nuestra ciudad de Milipilla. Eh, Se hicieron muchas sanidades del alma, papito, y también liberación. Como le contábamos a usted y también le cuento a los hermanos, en el principio empezamos con la alabanza, adoración, o sea, con la adoración a nuestro Padre Celestial, dirigida por el Espíritu Santo. Y, y bueno, después mi esposa empezó dando lo que es la parte liberación de lo que usted nos ha entregado, papito. Usted nos entregó cómo hacer la liberación, así que se la hicimos en conjunto, toda la gente repitiendo todo, dirigido por el poder del Espíritu Santo. Eh, Le damos muchas gracias al Señor también porque después ya fuimos de menor a mayor. Así que esto fue tremendo. La gente, pero quedó lo que el Señor nos trajo eh, muy impactada porque también hubieron dos extranjeros, que era un haitiano y una de Venezuela. venezolana, correcto, también. Así que, pero excelente, excelente la presencia del Señor, todo. Se formó la parte del almuerzo, en los breaks que usted nos enseñó cómo hacerlo y el término, pero espectacular. Así que eso sería, papito. Una pregunta, mi niño, una pregunta. De todas las personas que están asistiendo a tu congregación, que están ahí en ese lugar, ¿cuántas personas todavía no reciben el bautismo del Espíritu Santo? Una persona, papá. ¿Cuánto, mi niña? Una. Todos los demás Dios. han recibido el bautismo en el Espíritu. O sea, todos lo han recibido menos una. Sí, Gloria a Dios. Ese debería ser el amén. resultado en cada congregación. Miren, mis amados, yo les voy a decir algo muy importante. Si usted visita muchas congregaciones, usted se va a dar cuenta que solamente un pequeño grupo de personas hablan en lengua, tal vez un 10 o un 15%. Pero la iglesia debería estar llena del Espíritu Santo hasta un 90 o un 99%, como lo están aquí. Quiero felicitarlos por ese trabajo, porque ese es el mayor resultado que ustedes van a tener. Cuando las personas son llenas del Espíritu Santo y nacen de nuevo, sus vidas van a comenzar a ser transformadas. Van a haber cambios en sus vidas. Ahora con la sanidad, con la liberación, pero en especial con el bautismo del Espíritu Santo. Así que los bendigo, mis niños, los felicito por toda esa labor, por todo ese trabajo. Se mira rica la comida, dieron ganas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y Amén. mis amados, me siento muy contento por ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Sé que vamos a ir creciendo, ir avanzando, pero lo importante, mis niños, es que estén haciendo la labor que el Señor nos ha mandado a hacer. Gracias, mis niños, gracias. Qué hermoso testimonio eso, para gloria Y y honra de nuestro Señor. amén. Y también agradecer, papá, porque, bueno, aunque estamos a mucha distancia, hemos recibido mucho apoyo, las enseñanzas que usted nos ha mandado. Y bueno, sé que también no estamos solos, tenemos una familia que nos está apoyando en oración y nos sentimos respaldados nosotros. De verdad, darle muchas gracias al Señor por ese apoyo, papá. Gloria a Dios, mis niños, que el Señor me los bendiga grandemente. Bendito sea. Amén, papito. Amén, Amén. papito. Gracias. Amén. Bueno, mis amados, voy a hacer una pausa porque no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, alguna duda,
algo que quiera compartir con nosotros, por favor, levanta tu mano y pide el micrófono para poder compartírtelo. A ver, tenemos una manito aquí. A ver, mi amada profeta Beatriz Peralta. Amén, papito, que Dios me lo bendiga grandemente. Estaba recordando lo que el Señor me estuvo ministrando la semana ya pasada. Bueno, primero saludar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Y esto es para que podamos orar también por el ministerio y también por usted, ya que en el ayuno de la semana pasada el Señor nos mostraba que Él va a seguir levantando un gran ejército en las naciones que van a llegar hacia usted para que los pueda formar, ¿verdad? Y el Señor me hablaba también al corazón y me decía que usted se prepare. Entonces, para que todos nosotros estemos orando, para que nuestro Padre le siga dando sabiduría, ¿verdad? Y lo ayude en la organización, para toda la gente, para todos los ministros, eso era más que nada, ministros, pastores, que van a seguir llegando hacia usted para que usted los forme y los entrene también. Así que compartirlo con todos para que estemos apoyándolo aún más este tiempo en oración a usted y a toda su familia. Amén, papito, eso quería compartir con ustedes. Gracias, mi amada profeta. Recibo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Si el Señor quiere seguir mandando más de sus ministros para que sean adiestrados a través de esta escuela, de este ministerio, será un privilegio. Pero mis amados, yo quiero pedirles a todos, por favor, a que estemos orando por el ministerio, a que estemos orando para que todos los proyectos del ministerio se puedan avanzar. Todo lo que hemos estado trabajando, ahorita nos estamos preparando, ya estamos en la recta final para nuestra convención anual, para nuestra reunión, donde muchos ministros van a viajar de muchas partes. Mis amados, yo quiero pedirles que por favor estemos orando, que estemos clamando al Padre para que haya suficientes fondos para que todos puedan viajar, protección divina, que les den permiso en sus trabajos para que puedan viajar. Mis amados, todos deberíamos de estar clamando como casa espiritual. Tal vez algunos no van a viajar este año, está bien, pero eso no le quita de que usted esté orando para que otros puedan viajar y de esa manera se cumpla el propósito divino. Y si usted tiene un anhelo especial de querer estar ahí, pídale al Padre para que sea también usted invitado especial en la gran mesa de Jehová que sea aderezada para sus ministros de esta casa. Así que, mis amados, es tiempo que nos levantemos en un clamor, porque va a venir más gente. Ahora necesitamos tomar cada uno de nosotros nuestro lugar como partes de esta casa para estar en esa gran convención anual que será la última semana de julio. Bueno, mis amados, gracias. Si no hay más comentarios, a ver, si no hay más comentarios, entonces, bueno, vamos entonces a dar por terminada nuestra. ¿Hay otra? No, ok. Si no hay más, entonces vamos a despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, nosotros vamos a estar trabajando mañana normalmente. Vamos a continuar este trabajo que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? De seguir instruyendo y enseñando a todos los ministros, a todas las personas que son parte de la escuela. Nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? El día de mañana, atendiéndolos como siempre, ¿verdad? Bueno, mis amados, qué gusto me da haber estado con ustedes el día de hoy. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.